Sí, muy bien. Hola gente, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Vamos a iniciar la clase de hoy. Semana pasada no pude llegar a tiempo para la reposición. Disculpen, pido disculpas por eso. Eh, Tuve problemas por el camino, por la ruta, y no pude llegarme a tiempo para la reposición. Vamos a remarcar esa reposición de la aula, así como todas las aulas que hay que reponerse, vamos a remarcar una reposición de eso. El día de hoy vamos a ver un tema continuando con el sector de RAES. Hola, Carolyn, ¿qué tal? Vamos a continuar con el- la parte de patologías oncológicas. Después de hablar sobre vamos a ver, aquí tengo la lista. Después de hablar sobre tumores del sistema nervioso central en la última aula, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, que es sobre cáncer de esófago. Cáncer de esófago, más bien desde el punto de vista quirúrgico. Cáncer de esófago, que es bastante interesante. Vamos a ver aquí un poco de estadísticas para entender la frecuencia de la aparición del cáncer de esófago y también sobre los cómo se presentan los síntomas del cáncer de esófago. Muy bien, aquí datos estadísticos de Brasil para poder entender la realidad. En el Brasil es el sexto cáncer más frecuente entre los hombres y el cáncer número 15 entre las mujeres. Claramente desde el primer slide, nos damos cuenta que es más frecuente en hombres. Cáncer de esófago es mucho más frecuente en hombres comparando con la frecuencia de aparición en mujeres. En el Brasil se calcula que en el 2020 hubieron aproximadamente 11.390 cánceres de esófago, de los cuales 8.690 fueron en hombres y solamente 2.700 cánceres nuevos de esófago en mujeres. Eso es un cálculo para el 2020 en el Brasil. Y aprovechando, en mostrando sobre la mortalidad, eso es frecuencia, la incidencia y la mortalidad es bastante alta también. Aproximadamente 8.716 cánceres nuevos, perdón, 8.716 óbitos a causa de un cáncer de esófago, siendo que 6.800 en hombres fallecidos y 1.900 mujeres, pacientes femeninos fallecidos por cáncer de esófago. Es más frecuente, conclusión de este cuadro, es más frecuente en hombres y la mortalidad es bastante elevada. ¿Eh? Muy interesante. Aquí ya tenemos datos bien, bien importantes aquí, bien marcantes sobre este tema. Vamos a ver, aquí tengo una foto. Entonces, en el Brasil, datos estadísticos en el Brasil. Muy bien, continuando aquí. A nivel mundial es
datos son bastante parecidos. Es más frecuente en hombre y la mortalidad es bastante elevada. ¿Ya? Entonces, en este mapa mundial sobre cáncer de esófago, estimativas para el 2020, ¿ya? Casualmente las regiones aquí eh, tienen más frecuencia de cáncer de esófago, aquí en la parte de África también. Tienen más frecuencia por cuestiones de alimentación, por cuestiones alimentarias. En el América del Sur, el cáncer de esófago también es bastante frecuente. Para cada para cada 100.000 habitantes, ¿eh? Los países en azul oscuro tienen una mayor frecuencia de cáncer de esófago. Vamos a ver aquí. Eh, Encabezando Cuba, 4.4 de cada 100.000 habitantes. Uruguay, 4.0 por cuestiones alimentarias. Brasil está ahí 3.7. Paraguay está ya en 2.9 de, de, de cada 100.000 habitantes. Em, Ya está aquí, vamos a ver el último: Ecuador, Panamá, El Salvador. Y todos tienen que, no, está aquí también, Belice, países de Centroamérica, tienen bastante menos frecuencia. Todo tiene relación con el tipo de alimentación. De Estados Unidos, continuando con datos estadísticos, para el 2021, los cálculos de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Estados Unidos, se calculó que aproximadamente 19.260 nuevos cánceres de esófago. De los 19.000 para Estados Unidos en el 2021, 15.000 para hombres y 4.000 para mujeres. Y óbitos, para entender la mortalidad sobre cáncer de esófago, es bastante elevada. Óbitos, 15.000 óbitos a causa de cáncer de esófago o alguna complicación de cáncer de esófago, ¿eh? De los cuales 12.000 serían en hombres y 3.000 en mujeres. Datos bastante chocantes de la frecuencia de aparición y mortalidad sobre el cáncer de esófago. Como vimos, es más frecuente en hombres. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. En Estados Unidos, donde se tiene una buena estadística, se calcula que uno de cada 125 hombres tendrá algún tipo de cáncer de esófago y uno de cada 417 mujeres tendrá cáncer de esófago. ¿Ya? Entonces es más frecuente, mucho más frecuente en hombres. El concepto, hacía en resumen, sobre qué conocemos del cáncer de esófago, el concepto clásico siempre fue enfermedad avanzada, diagnóstico tardío, modalidades terapéuticas de mucho riesgo y sobrevida bastante mala. Cáncer de esófago es bastante complicado así como todo y cualquier tipo de cáncer, por el diagnóstico tardío que se hace. Por eso es que debemos de investigar los síntomas, no solamente tratar los síntomas. Bien. Para recordar un poco sobre esófago, parte del tubo digestivo, un tubo muscular, que está formado por 3 capas. La parte más interna, que va a ser la capa mucosa, luego poco más externamente submucosa y viene la parte externa muscular propia. La muscular propia, que todavía va a tener 2 capas musculares, que va a ser una capa circular interna y una longitudinal externa. ¿Ya? Y eso es lo que van a hacer el peristaltismo, el movimiento peristáltico para poder avanzar el contenido del bolo alimenticio.
en el esófago, bien diferente del resto del tubo digestivo, ¿eh? Aquí no tiene una capa externa que reviste al esófago. Eso es un punto en contra al cáncer de esófago porque esa capa externa que no existe serosa en el esófago. Existe una un tejido que se llama adventicia, pero adventicia, el revestimiento externo del esófago es muy fino, que no sirve como para aislar, proteger al esófago. De ahí que cuando el cáncer de esófago avanza y crece, él luego infiltra estructuras vecinas. Luego infiltra estructuras vecinas. Entonces, el esófago por anatomía que va a tener tres grandes porciones bien diferentes, que va a ser la porción cervical, la porción torácica y la porción abdominal. Abdominal ya una vez que atravesó en el hiato esofágico. La porción abdominal es la parte más corta de todas. La porción cervical también va a ser máximo unos 15 centímetros, 10 a 15 centímetros solamente. La porción torácica, la porción media del esófago, que sí es la parte más extensa del esófago. ¿Eh? Para entender de esas tres grandes porciones del esófago, ¿eh? La incidencia anatómica, donde más comúnmente se localizan los cánceres de esófago, en las últimas décadas hubo un cambio bastante diferente relacionado con la alimentación. ¿Eh? Está aumentando el adenocarcinoma. ¿Eh? Anteriormente el carcinoma epidermoide era el más frecuente. Después vamos a hablar de nuevo de los tipos histológicos del cáncer de esófago. El carcinoma epidermoide era el más frecuente. Hoy día el adenocarcinoma está aumentando bastante. ¿Eh? Y aquí vemos estadísticas de las regiones del esófago y el tipo de histológico de cáncer que se presentan. En la región superior, que el cáncer de esófago, región superior, en el esófago cervical, es menos frecuente. ¿Eh? Eso, el 15% de ellos van a ser carcinoma epidermoide y 4% van a ser adenocarcinomas. En la región media es la región media y región inferior es la región más afectada por un cáncer de esófago. La región media, el más frecuente es el carcinoma epidermoide, siendo el 50% de ellos, y en la región más inferior, en el esófago abdominal, el más frecuente es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma va a estar ahí, vamos a ver sus factores desencadenantes del cáncer de esófago, tipo adenocarcinoma, tipo carcinoma epidermoide. ¿Eh? Continuando aquí con características de presentación de cáncer de esófago, es bien, em, está bien definido los factores desencadenantes del cáncer de esófago. ¿Eh? Tienen distintas eh, características que determinan el desarrollo de ese tipo de cáncer. Carcinoma epidermoide va a ser el tipo de paciente de nivel socioeconómico bajo, mal estado nutricional, que va a tener esofagitis crónica. Esofagitis crónica por la mala alimentación. Agentes que van a agredir a la mucosa del esófago, ¿no? Tabaco, alcohol, ambientes con partículas suspendidas en el aire, ¿no? La mayor parte de los cánceres de esófago del tipo epidermoide se localizan en la región distal, o sea, el esófago abdominal, ¿no? Y no llega a comprometer el cardias, porque generalmente se localiza por arriba del cardias, respeta al cardias. Eso es en cuanto al carcinoma epidermoide. ¿Eh? El carcinoma, el tipo adenocarcinoma,
el cáncer de esófago del tipo adenocarcinoma, es otro tipo de paciente que va a presentar este tipo de cáncer. Generalmente son pacientes de buen nivel socioeconómico, buena alimentación, buen estado nutricional, que van a presentar más bien enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es la que va a llevar a una metaplasia del epitelio del esófago y eso va a llevar a una displasia y por fin a un cáncer. ¿Eh? Y cuando ahí entra el esófago de Barrett, vieron en anatomía patológica esófago de Barrett, que vamos a volver a mencionar sobre esas características. ¿Eh? Generalmente, la región más afectada por el cáncer esófago del tipo adenocarcinoma por reflujo gastroesofágico va a comprometer el cardias, compromete el cardias y toma la región más distal del esófago, la región del esófago ya uniéndose con el estómago, ahí en el cardias. Por eso es que el adenocarcinoma es un tanto más complicado de tratar. ¿Eh? Muy bien. Todos estos subtipos histológicos van a tener la misma presentación clínica. ¿Cierto? La presentación clínica va a ser bien parecida, va a ser idéntica. No hay diferencias en cuanto a la historia clínica y los síntomas de un cáncer de esófago. Y los síntomas van a ser síntomas deglutorios, bien característicos. Síntomas deglutorios, está ahí. Los cánceres de esófago son diagnosticados en función a sus síntomas. El problema es que los síntomas aparecen ya cuando el cáncer está más avanzado. Y eso hace el retardo del diagnóstico del cáncer de esófago. Generalmente, el diagnóstico de un cáncer de esófago es en etapas avanzadas. Coloco aquí una imagen para entender sobre los síntomas que puede presentar un cáncer de esófago. Va a ser obstrucción de la luz, el lumen esofágico, que va a repercutir con disfagia, síntomas deglutorios, tos, atragantamiento, residuos de comida, eh, carraspeo e incluso el paciente va a tener exceso de salivación en la boca porque impide involuntariamente, evita la deglución de la saliva porque ya no está pudiendo pasar por la luz, el lumen del esófago. ¿Eh? Entonces, estos serían los síntomas que de forma general, podemos encajar en el clásico cuadro de síndrome esofágico. El síndrome esofágico que va a abarcar todos esos síntomas. ¿Ya? Muy interesante. Paciente con síndrome esofágico puede ser no solamente un cáncer de esófago, tal vez puede ser un síndrome de una falta de relajación del cardias. ¿Ya? Puede ser un megaesófago, en el caso de enfermedad de Chagas que afectó el esófago, también va a presentar este síndrome esofágico, que el síndrome esofágico va a tener los siguientes síntomas. Aquí coloco los síntomas. Síndrome esofágico, conjunto de manifestaciones originadas por la afectación del esófago. No necesariamente va a ser un cáncer de esófago. La acalasia, por ejemplo, la falta de relajación del cardias. Eso va a desarrollar un síndrome esofágico. Pero de ahí vamos a investigar, vamos a utilizar los métodos auxiliares de diagnóstico para poder descartar la acalasia y para poder confirmar un cáncer de esófago. Los síntomas van a ser síntomas deglutorios, disfagia, pirosis,
dolor torácico en la región retroesternal, regurgitación o dinofagia, dolor a la deglución, dificultad, disfagia, dificultad para la deglución, pirosis, que es la sensación de quemazón detrás del esternón, dolor torácico retroesternal, regurgitación que va a tener una grande diferencia. Regurgitación y vómitos son diferentes. Regurgitación sería la comida, el bolo alimenticio que llegó, que no pasó del esófago y luego vuelve a salir por la boca. ¿eh? Y vómito es la comida que llegó hasta el estómago, no pudo avanzar del estómago y vuelve a salir por la boca. Vómito. ¿eh? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un regurgitación y vómito? Que la comida al llegar al estómago va a empezar el proceso de digestión y en el momento del contenido del vómito va a ser comida semidigerida. Comida semidigerida en los vómitos. Y en la regurgitación, como la comida no pasó del esófago, llegó hasta el esófago, estaba ocluido, no pudo avanzar por algún motivo, ya sea por acalasia, megaesófago, cáncer de esófago, y luego vuelve a salir. O que sale comida sin digerirse. Sale comida masticada y sin digerirse. Bien característico eso. Y odinofagia, dolor, por último, el síntoma dolor a la deglución. Dolor a la deglución. Y esa disfagia, coloca aquí, muy interesante. La disfagia va a ser progresiva. Cuando hablamos de un cáncer de esófago, va a tener esa pequeña y gran característica que la disfagia en un cáncer de esófago va a ser progresiva. Entonces, primero va a tener disfagia a sólidos. El tumor todavía deja pasar los líquidos. Y cuando el tumor sigue avanzando y el tumor obstruye más todavía la luz, el lumen del esófago, luego incluso presenta disfagia a líquidos, bien característico. Y todo esto va a llevar al paciente a un clásico cuadro de pérdida de peso. Esa historia de los pacientes oncológicos son caquécticos, perdieron mucho peso, sí, en este caso se aplica mucho, porque el paciente no consigue alimentarse. Simples. Ahí pasamos a la parte de los métodos auxiliares de diagnóstico. Cuando hablamos de cáncer de esófago, vamos a pasar primeramente a visualizar el lumen del esófago y eso solamente a través de una endoscopía. La endoscopía es el padrón oro, el gold estándar para cuando estamos hablando de un cáncer un cáncer de esófago, endoscopía. Porque la endoscopía tiene múltiples ventajas. Consigue visualizar el tumor, consigue ver la extensión del tumor, consigue tomar biopsia del tumor. Siguiente paso, bastante más específico para cuando hablamos de un cáncer de esófago, es el ultrasonido, la ecografía endoscópica. Muy avanzado, tecnología de punta eso para poder hacer la evaluación. Vamos a hablar de cada uno de estos ítems para poder ver la profundidad del tumor en las paredes del esófago. También podríamos solicitar un esofagograma, tomografía muy importante, tomografía del tórax y del abdomen, radiografía de tórax, fibrobroncoscopía para evaluar la tráquea. Muy interesante. Y un PET scan, eso es para ver la probabilidad, para descartar la probabilidad de una metástasis a distancia. Hablemos de cada uno de esos. El primero, la endoscopía. La endoscopía del padrón oro, para cuando hablamos de una sospecha del esófago, síndrome esofágico.
endoscopía. Es la única forma de poder ver, biopsiar el tumor. Aquí vamos a ver una endoscopía rápidamente, un pequeño video mostrando el lumen. Aquí sería el cardias. Ah, qué legal. Esto sería el esto es la pared del esófago. Aquí el- la disminución del calibre en este punto es el cardias. Em, y vamos a ver cómo, ah, qué legal, se puede observar. A ver, este pequeño cambio de coloración. Pequeño cambio de coloración a nivel del cardias debido a un reflujo gastroesofágico. Porque el contenido del estómago, que es el jugo gástrico, es bastante ácido. Por ahí, el estómago está preparado para soportar ese pH ácido. El esófago no está preparado. Por eso es que el esófago sufre mucho cuando tiene reflujo gastroesofágico. Sufre bastante. Bien. Vamos a avanzar aquí en este video. Aquí estamos recuando la imagen, estamos retrocediendo y viendo el esófago lindo, normal, y recuando más en la porción del esófago medio, ahí en la región del esófago torácico, se observa esta lesión bastante complicada, ¿eh? Una lesión friable, ulcerada en el lumen del esófago. Y aquí no existen muchas patologías benignas, no. Tal vez podría ser una micosis, ¿eh? Una candidiasis, más ahí tomaría todo el trayecto del esófago. Y esta imagen se observa claramente una porción solamente del esófago que está afectada con esa lesión ulcerada friable. Eso se toma biopsia y seguramente va a venir un cáncer de esófago. Aquí lo que se puede aprovechar, se observa, se evalúa es la extensión del tumor, de cuántos centímetros es la extensión del tumor y el compromiso del lumen, si deja pasar todavía comida o no. ¿Eh? Entonces, vamos a ver ese aquí, ese otro video, una endoscopía. Oye, este es eh, una lesión de esófago inferior. Aquí sería el cardias, donde disminuye el lumen del esófago, es el cardias. Y ahí se observa esta lesión. Esta lesión muy probablemente anteriormente era una enfermedad por reflujo gastroesofágico que fue evoluyendo hasta formar un cáncer de esófago. Cáncer de esófago bastante complicado. En sí, de forma general, los cánceres de esófago ya son bastante complicados. Aquí el factor agravante es que está comprometiendo el cardias. Entonces, en el momento de resecar, ahí se puede observar la lesión bastante extensa. ¿Ya? Compromete la luz. Aquí ya no deja pasar porque es todo, no es solamente esta parte más oscura, es todo esto el cáncer. ¿Ya? Aquí certeza el paciente ya no consigue alimentarse correctamente, ya tiene una disminución del peso. ah, Bastante, vamos a ver si en el vídeo consigue avanzar. Ahí intentando atravesar el lumen de la región del tumor. Vamos a ver, no lembro. No, no está consciente. Está intentando atravesar el lumen de la región ahí del tumor. Y vamos a ver. Ahí consiguió pasar. Ahí está en el estómago. Atravesó con dificultad, ¿eh? Entonces, imagínense la comida, el alimento. Aquí legal. Aquí estamos viendo. Eso aquí es el endoscopio. Que quiere decir que el endoscopio hizo un giro y está hollando para cima de nuevo. Y ahí está viendo parte del propio endoscopio que atravesó ahí a nivel del cardias. Hizo una retroversión
atravesó con mucha dificultad. Entonces, si el endoscopio atraviesa con mucha dificultad, la alimentación va a atravesar mucho más difícilmente aquí. Vamos a ver. Ay, ahora ainda. Aí se terminou o vídeo. Ahí. Ahí estamos viendo el cardio. Oh, como sangró horrores aquí. Un sangrado bastante importante. Ah, incluso una úlcera. Ahí recuando de nuevo, atravesando. Esto sería la parte del tumor. Vamos a ver. Que está bien ahí la unión del esófago. Está recuando. Sí, ahí se ve el tumor en sí. El endoscopio pasó con dificultad. Imagínense la comida. La comida va a ser mucho más difícil para poder pasar ahí. Entonces, otro método diagnóstico que mencionamos en la lista, que es la radiografía del esófago con contraste. El esófagograma también se puede llamar. Vamos bien. Es en este caso, cuando vemos un cáncer de esófago, un tumor en el esófago, en el esófagograma va a mostrar una región con estenosis. Eso aquí es un pequeño vídeo para mostrar el esófagograma en vivo, moviendo aquí. Ahí vemos el esófago lleno de contraste y bien aquí en la región más inferior se observa una disminución del calibre. Ahí sería el estómago. Vamos a ver de nuevo. Legal. Vamos ver aquí. Voy a parar. Aquí. El esófago. El esófago se afinó aquí. Disminución del calibre. Una estenosis. Y ahí con la endoscopía vamos a ir afirmando, ¿no? Esto aquí es bastante útil, el esofagograma es bastante útil para cuando se quiera avaliar la extensión, cuántos centímetros de esófago vamos a resecar en la cirugía. Muy interesante es. Y aquí el estómago ya. Ahí el estómago, qué legal. Se ve el estómago y luego va a pasar hacia abajo el contraste para seguir en el duodeno acá. Ahí, sigue en el duodeno. Venga. Esofagograma, que es un método auxiliar diagnóstico también útil, bastante útil. Por ahí, la desventaja del esofagograma es que no va a poder hacer una biopsia, no puede tomar muestra para estudiar la anatomía patológica. Imágenes de un esofagograma en el cual se observa defectos de relleno. Falta regiones donde no se están rellenando correctamente el, con el contraste por culpa del tumor que está ocupando ahí el lumen. Radiografía de tórax es muy interesante. Con la radiografía de tórax podemos observar indicios. Podemos observar sugerente de una lesión del esófago. No va a ser tan específico como como la endoscopía. Endoscopía, padrón ahora aquí. Aquí lo que se puede observar eventualmente es un ensanchamiento del mediastino, un mediastino aumentado de tamaño. Eventualmente se pueden observar niveles hidroaéreos en el esófago por la obstrucción que va a causar a nivel inferior del esófago. Entonces causa niveles hidroaéreos, bien parecido con una obstrucción intestinal a la radiografía. ¿Bien? Tomografía sí es más específico, bien interesante. La tomografía de tórax y abdomen es muy interesante, es más bien para evaluar la invasión local del tumor. Vamos a ver una imagen aquí. Se observa, aquí sería el esternón, aquí la columna, aquí es la tráquea, atrás de la tráquea el esófago que se encuentra con paredes bastante engrosadas
el lumen está disminuido. Esta imagen a la tomografía se puede observar la invasión local y también metástasis a distancia que eventualmente en pacientes más avanzados podría presentar el cáncer de esófago. Resonancia magnética nuclear en un cáncer de esófago no está muy indicado, porque la tomografía bien hecha, una buena tomografía con un buen tomógrafo, va a mostrar imágenes suficientes para el momento de evaluar el tamaño del tumor del esófago. ¿Eh? Esto es lo más avanzado que se tiene hasta hoy día para evaluar el tamaño del tumor y la infiltración del tumor a través de las paredes del esófago, que es la ecoendoscopía. Es básicamente una endoscopía digestiva alta, que tiene un transductor de ultrasonografía en la punta del endoscopio y él va haciendo ultrasón para ver la profundidad del tumor. Muy interesante. Cuando hablamos de la ecoendoscopía, es muy interesante para ver los tumores, la profundidad de los tumores. Atención, la ecoendoscopía permite evaluar la profundidad del tumor en el 85%. También evalúa los tumores, no tumores, los ganglios probablemente metastásicos que puedan llegar a presentar a nivel alrededor del esófago. ¿Ya? Eso es la gran ventaja que tiene el ecoendoscopio. Esto es una imagen bien interesante. Esto es una imagen para ver cómo se ve desde adentro em, la imagen de la ecoendoscopía en el esófago. Esto sería el lumen, aquí la región central. El lumen del esófago. Se puede observar una lesión en esta región aquí, que la lesión está comprometiendo varias capas, es bastante profunda. Incluso se puede observar una adenopatía, un ganglio que está en la parte externa del esófago. Quiere decir que es un tumor bastante más avanzado. Recuerden que el esófago en sí es bastante fino, no es grueso, tiene pocas capas. Esto es un pequeño vídeo para mostrar cómo es el funcionamiento del ecoendoscopio. Es una ecoendoscopía del estómago más bien, más sirve para tener una idea de cómo es que funciona el ecoendoscopio. Ahí sería la endoscopía normal, endoscopía digestiva alta normal, y él presenta un transductor a nivel del extremo, en la punta del endoscopio presenta un transductor para hacer ultrasonido, una ecografía mismo. Fíjense aquí como se observa a nivel ahí se observa legal. Ahí va a aparecer la. Esto es dentro del estómago, gente, no es esófago. Más interesante, se puede observar detalles de los órganos que se encuentran en la parte externa del estómago. Aquí va a observar la región del tronco celíaco, del páncreas, de la arteria esplénica. Con el ecoendoscopio, con mucho entrenamiento, se puede observar casi todo. ¿Eh? Esto es para poder observar el tamaño, el tronco celíaco cuando nace de la aorta ahí. Y ahí va acompañando el tronco celíaco y se puede observar ahí los vasos, ¿eh? La arteria mesentérica, la aorta. Es bastante detallado las imágenes que muestra la ecoendoscopía. Muy interesante. Ahí se puede ver el páncreas.
aquí en la región posterior. Esto aquí sería el lumen del estómago, ¿cierto? La vena mesentérica superior, que se une con la vena esplénica para formar la vía porta. Esa es la pregunta de anatomía. Bastante interesante. Este ecoendoscopio a nivel del esófago tiene mucha importancia porque puede avaliar el tamaño del tumor, la infiltración del tumor en la pared del esófago y ver si eventualmente él ya no está comprometiendo estructuras vecinas. Bien. Para evaluar comprometimiento de estructuras vecinas al esófago, el vecino, la estructura vecina en la frente del esófago, la frente se encuentra en la tráquea. Entonces debemos de evaluar también la tráquea para ver si el tumor ya no comprometió, infiltró, erodió la tráquea. Para eso una broncoscopía. Vamos a ver aquí cómo se observa desde adentro la tráquea. Esto es una imagen de broncoscopía ahora. Vamos a ver la diferencia. Ahí, legal. Ay, mira. Vamos a ver un poquito más. Ahí se puede observar. Ahí, esa imagen. Aquí serían los anillos de la tráquea. ¿Eh? Los cartílagos traqueales, los cartílagos. Atrás, aquí, existe una membrana muscular bastante fina que detrás de esta región ya se encuentra el esófago. Detrás de esta pared se encuentra el esófago. Y entre el esófago y la tráquea no existe una estructura resistente que pueda separar los dos órganos. Ellos se encuentran en contacto. De ahí que un cáncer de esófago avanzado puede infiltrar fácilmente a la tráquea que se encuentra ahí, en la frente del esófago. Y la broncoscopía es más bien para evaluar la posible infiltración del cáncer de esófago a la tráquea. Y cuando hablamos de un cáncer de esófago, existen unos factores pronósticos muy importantes. El tamaño del cáncer de esófago, la longitud, la extensión, la cantidad de esófago que compromete, la ubicación del cáncer de esófago. Cuanto más superiormente se localice, más difícil es la cirugía para poder resecar el cáncer de esófago. Entonces, tamaño, longitud y ubicación son bastante importantes para cuando hablemos del pronóstico de un cáncer de esófago. O más, existen otros factores que son mucho más importantes, que es la profundidad del tumor a través de la pared del esófago y la metástasis ganglionar. Si presenta metástasis ganglionares, si presentan ganglios aumentados de tamaño alrededor del esófago, eso se asume que son metástasis ganglionar. ¿Bien? Eso indica que el cáncer de esófago es más avanzado, es un cáncer de esófago bien más avanzado. Para hablar sobre el tratamiento del cáncer de esófago, debemos de diferenciar dos grandes sectores, que puede ser tratamiento curativo y tratamientos paliativos. Tratamientos curativos, para curar, debe ser tratamiento de cirugía. Cirugía abierta, cirugía laparoscópica, inclusive cirugía endoscópica se podría hacer. Pero eso es en casos de pacientes en estadios iniciales del cáncer de esófago, tumores pequeños. Bien. Ahí podemos hablar de curar el paciente con una cirugía. La mayoría de los pacientes se presentan en etapas avanzadas. Ahí viene el problema, porque el cáncer, cuando está avanzado, ahí ya no podemos resecar, ya sea por comprometimiento de estructuras vecinas, ya sea por comprometimiento
de vasos arteriales importantes. En esos casos no podemos resecar. Ahí vamos a intentar hacer un tratamiento paliativo, que es para mejorar la calidad de vida del paciente. Ahí va a ser más bien quimioterapia, radioterapia. Y vamos a hablar sobre este último ítem acá, tratamientos endoscópicos. Tratamientos endoscópicos. La modalidad de tratamiento, si vamos a hacer un tratamiento curativo o un tratamiento paliativo, depende mucho del estadio de la enfermedad. Depende mucho del tamaño del tumor, de la presencia de metástasis ganglionar, la presencia de metástasis linfática. Para eso en oncología existe la clasificación TNM. ¿No? Aquí vamos a buscar solamente en el T, que está en relación al tamaño del tumor. ¿Eh? T1 casi nunca se diagnostica un T1 porque prácticamente no presenta síntomas. Que va a ser un tumor que está limitado, un cáncer de esófago que se limita a la mucosa o hasta la submucosa. Un T2 va a ser un cáncer de esófago que ya es más profundo, invade hasta la muscular propia, de la capa muscular, y un T3 cuando invade más profundamente y está comprometiendo el revestimiento del esófago, la parte externa que es la adventicia. T3 complica todo. ¿Ah? Y un T4, la recomendación es T4. Siempre que hablemos de un T4 en cualquier tipo de cáncer, es un cáncer que está invadiendo estructuras vecinas. Y cuando hablamos de cáncer de mama, hablamos de eso. Cáncer de tiroides, está en un T4 siempre va a tener el mismo concepto que es tumor que invade estructuras vecinas, tumor que pasa a ser, la mayoría de los casos, irresecable. Aquí también, estructuras vecinas va a ser el órgano que se encuentra por delante del esófago, que es la tráquea, es la más afectada aquí cuando hablamos de un cáncer de esófago. Aquí hay un cuadro para hacer la comparación de expectativa de vida y tamaño de tumor. Un T1 tiene una expectativa de vida bastante elevada, 75 a 85% de sobrevida a 5 años. Un T2, que sería tumor que se localiza más profundamente en la pared del esófago, y es un tumor que invade hasta la capa muscular y submucosa, la expectativa va disminuyendo. T3 complica todo porque T3 ya invade la adventicia, que es el revestimiento externo del esófago. Y T4, T3 y T4 son tumores avanzados, inoperables, que la expectativa de vida es bastante más baja. Entonces, aquí haciendo comparación con las estadísticas que vimos anteriormente, el cáncer de esófago, la mortalidad del cáncer de esófago es bastante elevada. Muy complicado eso. La cirugía, cuando hablamos de cáncer de esófago, curable, tratable, operable, vamos a hablar de cirugía. El problema es que la mayoría de los pacientes al momento del diagnóstico se presenta con un compromiso de un tumor más profundo. ¿Ya? Consiste en resecar el esófago, hacer una disección, un vaciamiento ganglionar de los ganglios que se encuentran rodeando al esófago y reemplazo, reconstrucción del trayecto que fue resecado, que puede hacerse de varias maneras. Básicamente es resección del esófago, esofaguectomía, ¿eh? Más la reconstrucción del esófago que que fue resecado. Y existen varias maneras de resecar el esófago.
Muy interesante. La esofagectomía transhiatal, esofagectomía transtorácica, esofagectomía de Matt-Kibon, ese es más agresivo ainda. Abordajes mínimos a través de laparoscopía, cirugía robótica inclusive. Cirugía robótica es bastante utilizada en esófago, en cáncer de esófago. ¿Ya? Esofagectomía en bloque, que es mucho más radical. La mortalidad, morbilidad y mortalidad de estos pacientes operados de esófago en cualquiera una de las modalidades es bastante elevada. Esofaguectomía, entonces, resección del esófago, que pueden ser a través de varias técnicas. Vamos a hablar de cada una de estas técnicas. La esofaguectomía transhiatal, coloco aquí una imagen. Esofaguectomía transhiatal es básicamente eso aquí. Se hace una laparotomía y se reseca, se va diseccionando el esófago a ciegas prácticamente. En la reporción del esófago del tórax no se tiene visualización directa, es más bien por el tacto. Y luego se hace una disección del esófago cervical y va uniendo hasta poder separar el esófago de todas las estructuras vecinas y ahí se hace la extirpación del esófago. Esofaguectomía transhiatal entonces consiste en la disección del esófago en un abordaje cervical y en un abordaje de laparotomía. No, no requiere de una apertura del tórax, de una toracotomía. El tórax queda ileso, queda intacto. Esa es la gran diferencia aquí. Y luego se hace la resección y la reconstrucción, la unión de los cabos que quedaron abiertos. ¿Ya? Vamos a hablar en el final porque la forma de unir los cabos, de reconstruir todo eso, es bastante, tiene varias técnicas, varias formas de hacer. Esofaguectomía transhiatal, está aquí, a través del hiato del diafragma y una incisión a nivel del cuello. ¿Ya? Ahí vemos. Después vamos a mencionar cómo se reconstruye todo eso. Esofaguectomía transtorácica, muy interesante, clásicamente conocido como cirugía de Ivor-Lewis. Primero que cirugía de Ivor-Lewis o cirugía de cualquier tipo de una cirugía del esófago es bastante complicada, difícil de ver porque la mayoría de los esófagos son avanzados. Esofaguectomía transtorácica de Ivor-Lewis. Aquí se hace una laparotomía y se hace una toracotomía. O sea, se abre el tórax, se abre el abdomen. Tiene un tiempo ¿eh? que se disecciona desde el tórax y otro tiempo que se disecciona desde el abdomen. Permite un buen acceso del esófago a nivel torácico y permite visualizar y disecar los ganglios de la región mediastínica, ahí dentro del tórax. Y estamos viendo bajo visión directa. ¿Ya? La esofagectomía transtorácica de Ivor-Lewis es la más utilizada. Tiene sus pros y sus contras, pero es la más utilizada porque estás viendo aquí una imagen. ¿Ya? Vemos ahí una imagen de cómo se posiciona el paciente en el momento de la toracotomía, el momento de la cirugía en el tórax primero y después la cirugía del abdomen, la laparotomía. Aquí se hace la abertura del tórax en el hemitórax derecho, evitando entrar en el hemitórax izquierdo para no contactar con el corazón, dejar el corazón quieto ahí. Aquí vemos una imagen de una vista lateral derecha de la cavidad torácica y ahí se puede ver el esófago, aquí. En la frente del esófago, aquí la tráquea.
la vena ácigos, acá, cruzando ahí a la vía cava superior y desembocando en la vía cava superior. Interesante. Aquí vemos cómo el esófago está siendo separado de todas las estructuras en la toracotomía. ¿Ya? La toracotomía que es el tiempo de la cirugía en el tórax. Esto es una imagen, una foto mostrando pulmón, aquí, pulmón izquierdo, aquí sería la aorta, la vía ácigos, y aquí en un medio esta estructura aquí subiendo, que va a ser el esófago, que debe ser disecado completo ahí, separado de las estructuras vecinas. La cirugía, la esofagectomía transtorácica de Ivor Lewis, entonces. Luego tenemos otra técnica quirúrgica para la resección del esófago, que es la esofagectomía de McKeown, que es aquí se hace de 3 incisiones. 3 incisiones aquí. Sí. Entonces, la esofagectomía de McKeown, de 3 campos, se hace una incisión cervical, una incisión torácica y una incisión abdominal. Es la más complicada de todas, pues hay 3 campos quirúrgicos. Esto más bien se usa para cuando la localización del esófago, del cáncer de esófago es más bien cervical, más en la región superior del esófago. ¿Ya? Entonces, ahí está hablando, se prefiere para tumores supracarinales para lograr márgenes adecuados. Después vamos a hablar de los márgenes que tenemos que ver en estos pacientes. Estas son cirugías grandes que se hacen las 3 técnicas, McKeown, Ivor Lewis y transhiatal. ¿eh? Luego hay la técnica, las modalidades mínimamente invasivas que pueden ser las mismas técnicas, pero con videocirugía, con cirugía laparoscópica. Eso evita mucha apertura, evita mucha disección, mejora bastante en el recuperatorio del paciente. Puede ser a través de cirugía laparoscópica, incluso cirugía robótica. ¿eh? Muy bien. ¿Qué es eso? Mínimamente invasiva cuando hablamos de tumores que se, tumores que se son estadios iniciales. Esto es endoscopía. A través de la endoscopía se llegó al diagnóstico de una lesión que se localiza todavía en la mucosa. Entonces se hace una mucosectomía. Resección de la mucosa a través de la endoscopía mismo. Vamos a ver cómo es que se hace. Primero que para eso el endoscopista tiene que tener el entrenamiento adecuado para hacer este tipo de procedimientos. Ahí va a empezar a resecar la mucosa de la región donde se encuentra más con cambios histológicos. Hace un lazo, hace una ligadura de la mucosa y provoca un pólipo en esa región y luego va a la región de la base de ese pólipo y, y ahí reseca la mucosa. Pica esa abertura que después va a reepitelizarse rápidamente eso.
Va a ir ampliando aquí la resección de la mucosa. Vamos a ver cómo queda al final. Queda abierto, queda con esa abertura, pero es resección solamente de la mucosa, no es de la región de las capas pro del esófago. No es que va a formar una, una perforación ahí, porque es a nivel superficial, es resección solamente de la mucosa. Vamos a ver. Esto se hace en hospitales de alta complejidad, donde el endoscopista tiene el entrenamiento adecuado y los instrumentos adecuados para hacer eso. Ahora, como fico ahí resecada la mucosa de esa región, vamos a ver. Ahí, ficou bien amplia. Y ahí recuando ya. Mucosectomía. Esto para pacientes en estadios iniciales, que es difícil de conseguir, porque la mayoría son avanzados. En el caso de la esofagectomía, ¿cuántos centímetros de, de margen vamos a resecar? Es muy interesante y está directamente relacionado con la recaída de los tumores. Un factor clave para la recurrencia es asegurar los márgenes. Em, Entonces, se debe evaluar en este caso tres tipos de margen. El margen proximal, distal y, muy importante también, el margen circunferencial del tumor. De ahí que tumores que llegan a T3, que llegan a la adventicia, ya no podemos garantizar los márgenes circunferenciales y ahí la expectativa de vida es mucho, mucho más disminuida. ¿Eh? Entonces, los márgenes van a ser de 4 mínimamente. Mínimamente de 4 a 5 centímetros para cima y para baixo. Y 4 o 5 centímetros parece poca cosa, mas en el esófago es complicado. ¿Eh? En el esófago es bastante, bastante complicado. Entonces, cuando hablamos del margen circunferencial, ahí sí no podemos tener muchos márgenes porque el esófago es bastante delgado, 1 milímetro alrededor, circunferencialmente 1 milímetro mínimamente. ¿Puede ser más? Sí, puede ser más, solo que no hay mucho espacio ahí. Em, ¿Alguien sabe qué interesante? Qué es esto aquí? Si el margen quirúrgico es de 0 a 2 centímetros, la porcentaje de recaída, de volver a crecer tumor, es 25%. Y va así. Si es mayor, hasta aquí, 4 o 5 centímetros es aceptable, aceptable. Que ahí va a tener una probabilidad de recaída del 15%. Mayor a 10 centímetros, ahí sí la probabilidad de recaída es bastante baja, es bastante, bastante baja. Muy bien.
Entonces, esto es importante. Esto es bastante, bastante importante, ¿eh? Una vez que se hace la resección, la esofaguectomía, ¿eh? Una vez que se hace la resección, se debe reconstruir. ¿Y cómo vamos a reconstruir? Vamos a reconstruir con estómago o con alguna porción de intestino delgado o intestino grueso. Lo más común es con estómago, siempre y cuando alcance a hacer la anastomosis a nivel de lo que resta del esófago. Generalmente se hace la... Cadê a imagem? Aquela hora tinha uma imagem lá em cima. Oh, esta imagen aquí, abajo, que ahora me interesa. Generalmente la reconstrucción, una vez resecado el esófago, se hace la reconstrucción con el estómago. Aquí está el estómago mismo. ¿Eh? El estómago que se tubuliza, se afina, se retira la curvatura mayor del estómago y ahí se consigue subir, ascender al estómago y hacer la anastomosis. Esto es siempre cuando permita la resección, alcance que el estómago haga la anastomosis con el esófago. Cuando la porción resecada es más amplia, ahí se puede hacer esto aquí, que es resección de el colon transverso, una anastomosis. Se reseca el colon transverso, aquí como se ve en esta imagen. Se hace una, hace una resección del colon transverso y se deja esas dos aberturas, cabo aquí, y eso se hace la unión en el esófago. Se reemplaza al esófago por el colon transverso. Una cirugía bastante complicada, porque ahí necesita cirugía microvascular, sutura de vasos sanguíneos. Es bastante más complicado eso. Lo más común es hacer la reconstrucción con el estómago mismo. ¿Eh? Aquí vemos esta imagen aquí, ¿eh? Donde se ve esto aquí es intestino delgado. El yeyuno es bastante móvil y se puede hacer también una reposición. Se quita el esófago y se mete el yeyuno ahí. También tiene más morbilidades, más probabilidad de complicaciones porque estamos resecando intestino también, intestino delgado en ese punto. Es otra manera de interposición. Entonces, existen tres maneras de interposición que puede ser reconstrucción sería con el estómago, con el intestino grueso, generalmente el colon transverso, o con un asa intestinal del intestino delgado. Esto es cuando hablamos de cirugías curativas. Ni siempre vamos a conseguir curar. Y ahí tenemos que aliviar al paciente. Ahí entran las cirugías paliativas, tratamiento paliativo. ¿Eh? ¿Qué vamos a tratar en este caso? Es solamente mejorar la calidad de vida del paciente. Mejorar la calidad de vida del paciente. Y ahí es mejorar la disfagia, eventualmente
cuando el cáncer de esófago infiltró a la tráquea y hace una fístula tráqueo-esofágica y todo lo que el paciente come va a parar en la tráquea por esa fístula, esa comunicación. Entonces, ese tipo de tratamiento es que vamos a hacer en los pacientes. Se pueden hacer tratamientos curativos endoscópicos para, en el caso de que haya una obstrucción del lumen intestinal, obstrucción intestinal, entonces ahí se puede eventualmente hacer un stent, una dilatación con una prótesis, así, una dilatación endoscópica eso, y una prótesis endoluminal para mantener el lumen permeable y el paciente poder alimentarse. Obviamente estos tratamientos no van a curar el paciente. Estamos hablando de tratamiento paliativo, gente. Paliativo. ¿Eh? La misma historia. Acá hay un pequeño vídeo mostrando cómo se instala la prótesis endoluminal. Ahí estamos viendo el tumor que comprometió. Esto es radioscopía. Tumor que comprometió totalmente el lumen. En la radioscopía consiguió pasarse un catéter, una guía, para poder introducir el endoscopio, el dilatador. Ahí estamos viendo aquí cómo va abriendo el stent endoscópico para permeabilizar, poder pasar comida. Olha como fica. Esto es obviamente para que el paciente pueda alimentarse solamente, no es para tratamiento curativo. Otro tratamiento paliativo es cuando el paciente no puede hacerse una endoscopía para esos stents, ahí podemos hacer una gastrostomía, que es lo más común en estos casos. Esta es una foto muy interesante, una foto de de mi época de residencia, cuando estaba en el primer año de la residencia y eso. Mi primer paciente que fiz gastrostomía, que es gastrostomía y eso aquí. Es colocar un catéter atravesando la pared del estómago, la pared abdominal y la pared del estómago y fica lá. Y ahí el paciente consigue mandar alimento a través de esta sonda. Esta foto es la foto de mi primer paciente de gastrostomía. Sobrevivió un tiempo, pelo menos. Y la felicidad del paciente cuando él consiguió alimentarse por su gastrostomía, ya no tenía el estómago vacío y el paciente feliz, agradecido ahí. Muy interesante esa foto. Gastrostomía es un tratamiento paliativo para poder mejorar un poco la calidad de vida del paciente. Eso es. No vamos a curar el paciente con eso, más es para mejorar lo poco de vida que resta al paciente. El pronóstico es bastante malo del cáncer de esófago, es bastante malo. Olha só, 90% de los pacientes con cáncer de esófago se encuentran en estadio avanzado en el momento del diagnóstico. 90% van a ser avanzados. De esos pacientes, una, una, un porcentaje bastante menor, solamente 30 o el 40%, que es bien bajo, van a ser pacientes que van a poder ser operables, resecar el tumor. Bien bajo. Y olhem só que interesante eso. La resección, cuando hablamos de un paciente que podemos operar, de una cirugía de Ivor Lewis, de McKeown, de una cirugía resección transhiatal, a eso, 20% solamente de esos pacientes van a llegar a vivir 5 años. O sea, mismo así, es una mortalidad bastante elevada. Si no conseguimos operar, no conseguimos hacer nada por tratamiento por tumores avanzados, solamente 5% de esos pacientes van a llegar a vivir 5 años. Es bastante triste. El cáncer de esófago en sí es una enfermedad bastante agresiva.
Eh, Muy bien, eso es todo.